de oración. Padre, gracias te damos por esta palabra. Hoy te pedimos, mi Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que hoy tu palabra sea animando, reconfortando, fortaleciendo. Que hoy tu palabra sea redarguyendo, mi Dios, trayendo libertad. Pero sobre todas las cosas te pedimos que tu palabra sea hoy poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada hombre y cada mujer en esta mañana, oh Dios. Bendecimos tu palabra y te pedimos, oh Dios de la gloria, que tú seas glorificándote en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos titulado la enseñanza de hoy, la grandeza del servicio. Y bueno, y partiendo del Nuevo Testamento, hoy les queremos hablar de 7 principios, es decir, de 7 verdades que nos enseña la Biblia en cuanto a la grandeza del servicio. Porque este es un tema que particularmente a mi esposo y a mí nos encanta y nos apasiona, porque es algo que nosotros continuamente practicamos y amamos hacer. Destacando que el concepto de servicio usted lo va a encontrar unas 300 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 130 las encontramos en los Evangelios y 170 las encontramos en las epístolas. Pues por ello que es importante también recordar que nuestro Señor Jesucristo no solo nos salvó por amor, para redimirnos, para justificarnos y para darnos vida eterna. No, Él también nos salvó para que nosotros le amemos sobre todas las cosas, le adoremos y sobre todo le sirvamos a Él por siempre y a otros, ya que Él nos insertó en la iglesia para que nosotros seamos miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros nos necesitamos. Tu don es necesario y mi don tú también lo necesitas. Por lo tanto, esperamos que el día de hoy usted pueda descubrir en verdad lo que significa ser grande en el servicio, ya que nuestro Señor Jesús dijo que el que quiere ser grande debe servir primero. Vamos a estar viendo el primer principio en esta mañana, y el primer principio para ser grande en el servicio es afirmar nuestra disposición al Señor. Afirmar nuestra disposición al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir afirmar nuestra disposición al Señor? Porque la palabra estar dispuesto no es lo mismo que estar disponible. Estar disponible es tener la oportunidad de hacerlo y poder hacerlo, pero estar dispuesto es querer hacerlo. Es no solamente cuando tenemos las condiciones favorables para poder hacer algo, sino cuando decidimos hacerlo. Y hoy usted va a decidir involucrarse en el servicio en esta iglesia en el nombre de Jesús. Generalmente nos demanda para que le sirvamos Dios, pero Dios, siendo un caballero, no nos obliga. Dios hace la demanda, Dios establece en su palabra que le sirvamos, pero Él no obliga a nadie porque Él es un caballero. Él espera que nosotros tengamos la disposición y la disponibilidad para servirle. Y podemos ver ejemplos en la Escritura acerca de esa disposición. En Isaías 6:8 dice la palabra acerca de Isaías, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos decir: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Observe también las palabras del apóstol Pablo cuando afirma su disponibilidad al Señor. Dice en Hechos 9:6, él, el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Como ven, el primer principio para ser grande en el servicio al Señor es estar disponible y es estar dispuesto a decir, Señor, heme aquí. Que cada uno de nosotros podamos decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que seguidamente le presentamos el segundo principio, que es evaluar nuestras capacidades. Evaluar nuestras capacidades, ya que cada uno de nosotros tiene un don y tiene un talento diferente. Y esto viene directamente de la palabra de Dios, porque en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Don significa carisma, que viene de la raíz del griego charis, que significa regalo. Por lo tanto, el don es un regalo al igual que la salvación, pero también significa gracia, significa favor, significa poder y misión. Y esto es una capacidad dada por Dios Padre. Ahora bien, el talento es una cualidad o una destreza que puede poseer una persona y esta puede ser innata o adquirida. Sin embargo, es importante destacar que los dones proceden y son dados por Dios Padre e impartidos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón y le reconoce como su Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a ser morada en su vida y usted es sellado como propiedad exclusiva y única de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No hay nada ni nadie que te pueda quitar tu don, pero tú lo tienes que poner a producir. Tú te tienes que activar y sobre todo tienes que destacarte con ese don que ya Dios te dio, pero sin enseñorearte, porque la palabra también dice que si tú no manifiestas el amor de Dios, de nada te sirven tus dones. Así que la palabra clave en este principio es involúcrate. Involúcrate a suplir las necesidades del pueblo de Dios en tu iglesia local. Y si tú todavía no sabes cuál es tu don, involúcrate, porque allí es donde tú vas a saber y vas a poder descubrir cuál es tu don. Todos debemos servir, todos debemos evangelizar, todos debemos consolar y todos debemos acompañar. Ya con eso nosotros nos estamos activando y a medida que usted sirve, el don usted lo va reconociendo y sus líderes también se lo van a confirmar. Además, el don no es para competir, porque yo te doy de lo que yo tengo y tú me das de lo que tú tienes. Por lo tanto, ambos nos complementamos, porque los dones no son para nosotros, son para la edificación de la iglesia. Y en el servicio nuestro carácter es transformado. Nosotros somos moldeados para que cada uno de nosotros lleguemos a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, porque su palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Fuerte el aplauso para el Señor. Y el tercer principio que hoy vamos a ver se llama trabajo en equipo. Trabajo en equipo porque aquí como iglesia no funcionamos con un liderazgo como en algunos lugares donde un líder es aclamado por todos y todos siguen a ese líder y todos atienden únicamente a la voz de ese líder. No, aquí en Filadelfia servimos no para que nos sigan a nosotros, sino para que sean seguidores de Cristo. Amén, para que les sirvan a Él, poniéndonos como ejemplo. Y qué mejor ejemplo podemos ver nosotros que nos muestra unos aves muy fascinantes, muy interesantes, como son los gansos.
Si usted ha visto el vuelo de los gansos, alguna vez ha visto, alguien me levanta la mano si los ha visto, los gansos cómo vuelan en B. Y hay 5 aspectos importantes que aprender nosotros de estos gansos, porque ellos, cada otoño, ellos emigran para buscar un lugar más cálido y viajan largas distancias. Pero ellos lo hacen de una forma particular en B. ¿Por qué hacen este vuelo en B? Porque cuando vuelan en B, cuando el ave que va adelante, el ganso que va adelante, aletea sus alas, produce un viento que favorece al compañero que va atrás. Entonces, que tu aleteo pueda favorecer al compañero que va detrás de ti, aquel que va empezando, aquel que se va formando. Si puede aplaudirlo, hágalo para el Señor. También hay un aspecto importante que nos muestran estos hermosos gansos, y es que cuando un ganso se sale de la formación, inmediatamente él va a sentir el impacto del viento. Él va a sentir que va en contraposición, no puede volar de la misma manera, e inmediatamente cuando se da cuenta, él vuelve a la formación para aprovecharse del poder de su compañero. Entonces, unos nos beneficiamos de otros. La palabra dice que somos un cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, no me interesas. No, nos beneficiamos los unos a los otros. El tercer aspecto importante que podemos ver del vuelo de los gansos es que los gansos, ellos tienen un líder que va, por supuesto, en la punta de esa B. Pero llega el momento que ese líder se cansa. Porque los líderes también nos cansamos. Los líderes también nos podemos enfermar. Si alguien nos ve como superhombres, superhéroes o superfe, no se equivoque. Los líderes nos cansamos. ¿Y qué hace el líder ganso en ese momento? Él sale de la formación y vuelve a un lugar atrás, y inmediatamente otro ganso pasa al frente y lleva el liderazgo para poder seguir la marcha. Algo interesante de este vuelo es que han estudiado que ellos, al volar de esa manera, ellos pueden recorrer 71% de veces más distancia que si lo hicieran solo. Imagínense eso, 71% más efectividad hacemos en grupo que si fuéramos solos. Otra característica o aspecto importante que me gustaría resaltar en esta mañana es que usted, cuando ve los gansos que van en el aire, ellos hacen lo que llaman el graznido de los gansos. Hacen un ruido. ¿Y por qué hacen ese ruido los gansos? Porque ellos hacen ese ruido para animar a los que van adelante, para mantener la velocidad. Ellos van diciéndole en otras palabras, ellos van diciéndole sigan adelante, sigamos adelante, con ese sonido que ellos van haciendo, animando al compañero que va adelante. Déjeme decirte algo, una palabra tuya para alguien de tu equipo puede producir resultados impresionantes. Una palabra a tiempo, una palabra de fortaleza, una palabra con una palmada y decir estoy contigo, estamos contigo, hace un equipo fuerte. La otra cosa, como quinto aspecto y para finalizar este punto, es que cuando un ganso se debilita o es herido de alguna manera o se enferma, él se sale de la formación. Pero cuando este ganso se sale de la formación, hay 2 gansos que le acompañan y van a estar con él. Qué precioso eso. Qué hermoso que cuando nos enfermemos, cuando nos debilitemos, cuando nos desanimemos, haya 2 gansos, 2 hermanos, 2 siervos que nos acompañen en el proceso. Y déjenme decirle algo, esos 2 gansos están con este ganso herido, debilitado, que ha perdido sus fuerzas, y están con él hasta que recobra sus fuerzas para volar, o en todo caso hasta que muere. Y es solo allí, cuando muere, que ellos vuelven a ir a la formación y continúan su viaje. Si nosotros ponemos en práctica eso como equipo, como iglesia, en nuestro trabajo ministerial, entonces vamos a valorarnos unos a otros, vamos a
de alguna manera reconocer los dones y las habilidades de los otros, y no nos vamos a creer ninguno más grande que el otro, sino que somos uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y el cuarto principio es trabajar en unidad y en sinergia. Trabajar en unidad y en sinergia. Que la sinergia no es más que el resultado de un todo. Es decir, es el resultado de un buen trabajo en equipo. Y dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Por consiguiente, la sal está compuesta por sodio y por cloro, dos componentes que separados causan mucho daño. Incluso si usted lo llega a consumir en dosis muy altas, puede llegar a producirle hasta la muerte. Pero estos dos componentes juntos se convierten en sal, lo que le da un buen sabor a las comidas y sobre todo preserva los alimentos. A esto se le llama sinergia física. En este sentido, el término sinergia significa cooperación y trabajar en conjunto. En otras palabras, es un esfuerzo que se realiza en una tarea específica con el fin y el objetivo de cumplir una misión que se les haya asignado. Asimismo, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Por lo que ahora mi mentalidad y mi forma de pensar debe cambiar. Ya yo no debo pensar en forma individual, sino que debo pensar en función de que somos un cuerpo. Y en un cuerpo, cada miembro ejerce una función diferente. Por lo tanto, cada uno debe hacer su trabajo, pero engranados. Nos debemos complementar, nos debemos unir. No obstante, en la sinergia existen dos tipos de personas que no engranan. Es decir, que suelen ser de tropiezo, incluso pueden llegar a causar problemas, pueden ser hasta un peligro. Y el primer tipo de persona es la que no le gusta trabajar en la visión de otro, sino que quiere implementar su propia visión. En cuanto a esto, la palabra de Dios dice que un reino dividido no puede resistir, no puede prevalecer, sino que se destruye. Este tipo de personas normalmente causan divisiones en las iglesias o ellos pueden ser también de tropiezo. La segunda persona es la que no le gusta trabajar individualmente, sino que le gusta trabajar como el llanero solitario, es decir, aislado. En cuanto a esto, le podemos destacar que el águila, cuando se encuentra sola, ella se vuelve presa fácil para ser atacada por sus enemigos y depredadores. En cuanto a esto, la Biblia refiere en múltiples ocasiones que dos son mejor que uno y que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y es por ello que el pastor principal de esta iglesia, el pastor Ender Vargas, ha implementado la sinergia ministerial en esta iglesia, ya que el deseo de él es que cada ministerio apunte a conservar el principio de la unidad y sobre todo que cada quien respete su trabajo, respete sus funciones y respete sus dones. Porque aquí ninguno de nosotros estamos enfocados a ver quién se va a llevar el crédito o a ver quién se va a llevar la gloria, porque el único que se lleva toda la gloria, toda la honra y todo el honor es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el quinto principio que vamos a ver en esta mañana es que debemos aceptar nuestra asignación. Algunos a veces estamos esperando, y no, hasta que Dios me hable, hasta que Dios me diga. No. Tenemos una asignación y lo primero que tenemos que saber hacer es aceptarla. A veces la gente se confunde y no entiende de qué manera, porque hay gente que no quiere servirle a los hombres sino a Dios. Entonces a la vez piensa y dice, bueno, pero no veo a Dios, ¿cómo le sirvo a Dios? Entonces hay una confusión. Permítame decirle que un siervo es primero y primordialmente alguien que está bajo autoridad de otro. Cuando usted sirve a Dios, sirve bajo el principio de autoridad. No podemos sencillamente servir de la manera que nos parezca, no. Servimos bajo el principio de autoridad y cada uno de nosotros aquí estamos bajo autoridad. Sí, cada uno de ustedes y nosotros incluso estamos bajo la autoridad de nuestros pastores principales y ellos están bajo la autoridad del Señor. Amén. Un siervo primeramente sirve bajo la autoridad del Señor Jesucristo.
les comparto unos fundamentos bíblicos para ayudarle a que usted pueda comprender esto. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad, todo dominio, todo señorío, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Juan 2:5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que Él les diga. El Señor Jesús es el jefe, es el Señor, es el que todo lo sabe. Hagan y sigan su consejo. Parte de la gran comisión dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y eso es lo que hacemos, enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Amén. Y el sexto principio es reconocer nuestra responsabilidad y apuntar a la aprobación de nuestro Señor. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice que procuremos con diligencia presentarnos aprobados frente al Señor, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Asimismo, el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice que todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Es decir, que cada uno va a ser recompensado según sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, bien sea malo o sea bueno. Mis amados, todos vamos a rendir cuentas en el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para ser recompensado, para recibir un galardón. Pero yo solamente de pensar en este día, porque en este día nadie va a poder ocultar absolutamente nada, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Y solo de imaginarme, de llegar frente a mi Señor y que Él me pregunte: Carmen, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Cómo administraste tu dinero? ¿Le diste de comer al necesitado? ¿Vestiste al desnudo? ¿Cómo criaste a tus hijos? ¿Cómo administraste tu dinero? Y sobre todo, si tú cumpliste la gran comisión. De solo imaginarme esto, que yo tenga que bajar mi cabeza avergonzada porque no pude corresponder a la misión o a la asignación que Él me dio como iglesia. Solo pensar esto, amado, a mí me llena de temor. Por lo tanto, la clave para este principio es que todos debemos asumir nuestros compromisos y ser responsables con lo que Dios nos demanda. Y sobre todo que asumamos la responsabilidad y no huyamos como lo hizo Jonás. Porque todos debemos apuntar a recibir un galardón. Todos debemos apuntar a recibir por lo menos una corona de las 7 que se mencionan en las Escrituras. Porque toda la gente anhela la aprobación, anhela la bendición, pero nadie quiere el compromiso. Así que sirvamos al Señor con amor, con alegría, y no nos preocupemos ni nos afanemos por las cosas de este mundo, porque todas las cosas van a venir por añadiduras. Amén. Permitamos darles tan solo un principio más. Este es el séptimo principio que vamos a ver, y es que un siervo debe adoptar la actitud del Señor, ya que en la cultura judía había una costumbre de que cuando iban a compartir una cena, los invitados recorrían a veces largas distancias, las calles eran polvorientas, y la costumbre era que cuando llegaban le lavaban los pies. Pero había una característica, que esta labor la hacía siempre el siervo más bajo, el más humilde. No la hacía cualquiera, sino aquel que era como que el ultimito por allá. No la hacía el líder. Entonces, en este momento hay una escena donde Jesús está ya casi para ir a la cruz el día antes, y que Jesús se reúne en el aposento alto con sus discípulos para tomar la Pascua. Y en ese momento, paradójicamente, se da una discusión, y
se da la discusión de los discípulos de quién sería el más grande, quién sería el mejor. Y ellos comienzan a discutir, lo cual hay alguien en ese lugar, un siervo humilde, que se puso la toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los que estaban allí. Ellos no podían entender ni podían comprender lo que estaban viendo, pero Jesús le estaba dando la mejor lección que podía darle en su vida. Porque aquel que es grande de verdad, aquel que es el grande de los grandes, el Señor de los señores, Él tomó la condición de siervo. Porque la palabra nos dice que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó. Él dijo, ustedes quieren ser grandes, miren cómo se es grande en el reino, es sirviéndose. El que quiera ser grande, hágase como el que sirve. El Señor Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo, y nos dejó ese ejemplo, y no nos dice que hoy nosotros tenemos que lavar los pies el uno al otro porque era algo de la cultura. Fue simplemente para enseñarnos de qué manera debe ser nuestro servicio. Desinteresado, sin mirar posición, sino simplemente dispuestos a prestar un servicio a los demás. Amados, y si nuestro Señor Jesucristo pudo lavar los pies de los discípulos, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a servir en estacionamiento, yo no puedo servir en seguridad, yo no puedo estar parada allí en una puerta dando la bienvenida, y mucho menos voy a estar sirviendo en sala de cuna cuidando a un niño? Iglesia, el cuerpo de Cristo solo funciona cuando todos sus miembros se activan en una sinergia ministerial, a cooperar, a servir, a colaborar, pero juntos y engranado, en unidad y en coinonía cristiana, en armonía, porque todos nos necesitamos, todos somos indispensables en el cuerpo de Cristo, y en el Señor no hay dones inútiles. Tu don es necesario, y si tú piensas que tu don es débil, hoy te venimos a decir que no, que tu don lo necesitamos, lo necesita la iglesia, y por supuesto lo necesitan las personas que aún no conocen de nuestro Señor. Y si tú aún no has descubierto tu don, simplemente debes estar atento a la necesidad de tus hermanos en la iglesia. No solamente nosotros vamos a llevar luz para la calle, hay veces que nuestros hermanos de aquí de la casa nos necesitan, y Él es mi prójimo, Él es mi más cercano. Por lo tanto, yo debo ayudar primeramente a mi hermano de la iglesia, y luego le damos al más que esté en la calle. Solo debemos estar dispuestos a involucrarnos donde haya necesidad. Involúcrate donde tú puedas apoyar en algo, en cualquier cosa, así sea muy pequeña, pero será de gran valor, porque un verdadero siervo puede hacer cualquier cosa, porque en el servicio nosotros crecemos, en el servicio nosotros somos moldeados, somos transformados, procesados, equipados y capacitados. Además, en el servicio nuestro ego es quebrantado, porque el servicio mata la arrogancia, mata la altivez y sobre todo el orgullo. Pero en el servicio pasa algo maravilloso, porque nosotros vamos a ser promocionados, honrados y recompensados, nada más y nada menos que por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi esposo y yo, siempre que servimos lo damos con todo, nosotros nos desgastamos, nosotros lo entregamos todo para servir a nuestro Señor por amor a Él, por amor a otros y por amor a cada uno de ustedes. Por eso Él y yo hoy portamos nuestras mejores vestiduras y nuestro mejor título, que es ser un siervo y servidor de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, y antes de terminar, quiero dejarle una palabra de parte de Dios, porque todos creo que conocemos la historia de Daniel, cuando Daniel es echado al foso de los leones, y todos nos recordamos la manera maravillosa como
Dios le libró de la garra de los leones. Pero me llama la atención fuertemente porque primero creo que hay promesas en la palabra que son para los siervos, para los que le sirven. Isaías 54 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que en juicio se levante contra ti, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y sucede con Daniel, que al ser echado al foso de los leones, dice la palabra que el rey se fue a dormir, pero luego se le fue el sueño y se paró muy temprano y va al pozo. Y el rey, para dirigirse a Daniel, usa 3 características de Daniel. Antes de preguntarle si estaba allí todavía, él le dice: Daniel, siervo del Dios vivo. Una primera característica: Daniel, siervo del Dios vivo. Yo no sé cuál es tu nombre, pero podremos decir el nombre nuestro y decir: Lisandro, siervo del Dios vivo, porque le servimos a un Dios vivo. La otra característica que el rey usa para dirigirse a Daniel es el Dios tuyo. El rey sabía que Daniel no tenía otro Dios, que no había otra cosa que él pusiera delante de Dios, sino que él había demostrado que era su Dios. La tercera característica que el rey muestra es que dice: el Dios tuyo, el Dios al cual tú continuamente sirves. No es que solamente era siervo, sino que era un siervo que servía continuamente. Y le pregunta: ¿te ha podido librar? Vive Jehová, que ha enviado a su ángel y me ha librado de la boca de los leones, para que nada malo me pase, y he sido hallado inocente. Yo creo que alguien necesitaba esa palabra en esta mañana.